Entonces, antes que nada, ¿cuándo es que una fotografía puede ser considerada arte? Mira, no es una pregunta que se pueda responder fácilmente. Primero necesitamos tratar de establecer qué es una obra de arte. Hmm. Necesitamos crear un límite entre lo que es funcional y lo que es arte. Por ejemplo, si hago un calco de yeso que debe ser un modelo para un constructor, por más bonito, bien hecho y técnicamente perfecto que sea, no será una obra de arte. Es simplemente funcional para otro fin. ¿Está claro? Más o menos. No, a partir de Duchamp se ha tratado de reafirmar la idea de que no es el objeto o la técnica en sí en ser una obra de arte, sino es la intención que el artista Está expresa. bien. Esto significa que cuando hago una obra, se vuelve una obra de arte por el hecho de que yo quiera dar a conocer a los demás mi manera de ver el mundo, o también un lenguaje interior mío. En fotografía no es fácil establecer este límite, considera que todavía es un proceso en evolución, porque cuando nació la fotografía al principio casi todos los que trataban de practicarla eran pintores. ¿Recuerdas que ya hemos hablado de eso? Sí, el pictorialismo. Sí, exacto. Y trataban de llevar los cánones estéticos de la pintura a la fotografía. Así nació la primera corriente fotográfica. Ujú. Entonces, existen verdaderas corrientes en la fotografía. Sí, además de los géneros, como puede ser arquitectura, retrato, bodegón, existen también corrientes. Con el pasar de los años se han alternado diferentes movimientos, empezando por los pictorialistas, de los que acabamos de hablar. Después de un tiempo, nacieron otros movimientos importantes como el F64, del que también ya hemos hablado, Ansel Adams. y Edward Weston. Ambos fueron los fundadores de este movimiento, que al llamarse F64 tenía como objetivo la perfección técnica. F64 es exactamente el valor Sí. más estrecho de la apertura del diafragma, y su nombre ya indicaba su objetivo, llegar a la perfección, pero sin perseguir fines esteticistas en fotografía. A los mismos ideales se inspira también la Straight Photography de Strand y Stieglitz. ¿Recuerdas? También la mencionamos. Tratar de hacer una fotografía directa sin buscar composiciones o puntos de vista específicos para obtener una imagen bien compuesta y que respetaba determinados cánones estéticos. Tenía como objetivo captar la realidad de manera directa, aún sin sujetos, sin elementos importantes, sin el elemento del instante decisivo que era fundamental en las fotografías de Cartier-Bresson en su Street Photography. Ujú. Hay otros representantes de la Street Photography como Winogrand o Friedlander, que buscaban la velocidad de toma típica de este género fotográfico sin buscar el instante decisivo, el momento en el que sucede algo digno de ser fotografiado típico de las imágenes de Cartier-Bresson. La misma suspensión y falta de elementos en la imagen inspiró el nacimiento del movimiento de la New Topography, que desde 1975, después de la exposición de Rochester, ha dado vida a una propia escuela fotográfica, de la cual los mayores exponentes son Robert E. Adams, Stephen Shore, Henry Wiesel y los esposos Becher, que pueden ser considerados los fundadores de este fotografiar de manera casi obsesiva y maníaca lo que nos encontramos de frente a nuestro objetivo, y de ir a componer de manera rigurosa la imagen. Y los esposos Becher pueden ser considerados también los fundadores de la escuela Düsseldorf, de donde aún siguen saliendo los más grandes talentos de arte contemporánea como Candida Hofer, Thomas Ruff y Andrea Gursky, que son algunos de los mayores exponentes del movimiento artístico contemporáneo. En fin, como ves, estamos rodeados de una infinidad de enfoques diferentes de la realidad. Y en ese sentido, también nosotros debemos tratar de recorrer la historia de la fotografía y sus diferentes lenguajes para comprenderlos y conocerlos hasta crearnos un camino propio. ¿Estás diciendo que tengo mucho camino por recorrer para encontrar mi lenguaje personal? Sí, claro, aunque debo decir que las fotos que me enseñaste antes eran ya un buen comienzo. Esto me gusta. Entonces, Alejandro, ¿por dónde me aconsejas empezar para encontrar mi identidad fotográfica? Mira, Anthony, nosotros crecemos en una cultura iconográfica bien precisa, que determinará nuestros gustos estéticos y nuestros cánones visivos. Por lo tanto, hay una realidad ambiental que nos influye mucho. El primer paso quizá es comprender los filtros a través de los cuales percibimos la realidad. Además del ambiental está el personal,
dado por tu carácter, tu modo de sentir y de percibir la realidad que te rodea. En fin, el primer paso es el de darse cuenta de estos filtros y después de haberlos comprendido, tratar de crearse una manera propia de ver la realidad. Sí, pero ¿cómo hago para tomar conciencia de mi manera de interpretar la realidad? Mira, no es algo sencillo tratar de comprender lo que se hace sin darse cuenta, inconscientemente, pero es una operación muy útil. Antes que nada, hay que tratar de entender cuál es nuestra historia y esto se hace aprendiendo a conocer las obras de arte que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Para entender a través de qué cánones estilísticos aprendemos a apreciar y evaluar los colores, las líneas y las formas. Necesitamos hacer este camino de conocimiento que nos llevará a entender cuáles son nuestros cánones estilísticos. Piensa, por ejemplo, para darte un ejemplo contemporáneo, la diferencia que puede haber entre un musical americano y uno hindú. Seguramente tienen ambientaciones, colores, hasta atmósferas diferentes, y nosotros nos inclinaremos más hacia uno u hacia otro. Entonces quizá debo darme una vuelta por los museos, estudiar un poco de historia. Sí, ir a mirar los trabajos de varios artistas, sobre todo los de tu cultura, para entender cuáles son los filtros que van a influir en tu modo de leer la realidad, o sea, los que más se acercan a tu cultura, a tus orígenes. Ya entendí. ¿Y cómo hago para entender mi gusto personal más allá de mi formación cultural? Mira, es una operación que se hace probando. Debes empezar a fotografiar lo más posible sin dejarte influir por los modelos o las modas propuestas por los cánones culturales actuales. Pero no es fácil. No, pero por ejemplo, si haces un retrato, te dedicas a la fotografía de retrato, trata de fotografiar los rostros que te interesan, sin tratar de buscar imágenes parecidas a las que has visto en revistas o en folletos publicitarios. Y luego, viendo de nuevo estas fotos, seguramente encontrarás algo en común que es tu lenguaje personal, o de alguna manera establecerás tu gusto personal y tu manera de escoger los sujetos. Pero si hago siempre fotos apegadas a mi ideal, me arriesgo a que no le gusten a nadie. Bueno, pero la finalidad de la fotografía no es hacer fotos que le gusten a los demás. El fin principal, el motivo por el que fotografías, es tratar de expresarte. Sí. Después de esto, te debes preocupar si a los demás les gustan tus fotos o no. Lo importante es que sean coherentes con tu manera de ver y de leer la realidad. Por ejemplo, las fotos que me mostraste antes, Anthony, ya son un buen comienzo. ¿En serio? Aunque no te des cuenta ahora de los progresos que has hecho, de todos modos ya se entreveía un estilo personal, un modo de ver original. Tengo que volver a verlas. ¿En serio? Sí, en serio, se trata de seguir experimentando y de continuar haciendo fotografías. Luego, cuando hayas acumulado una buena cantidad, podrás también reconocer cuál es tu gusto personal. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que cuando tomo una foto tengo que pensar en 150 cosas. La exposición, tengo que pensar lo que quiero comunicar, el encuadre, o sea, todas las cosas técnicas y... Sí, es verdad. Hay muchos aspectos técnicos que tienes que conocer y que no pueden ser aplicados al azar, que debes, como tú dices, conocer. Pero ahora tienes los instrumentos para saber para qué sirven y cuáles son sus características. La elección de un tiempo, del diafragma, de una determinada sensibilidad. Debes aprender a conocerlos bien y a hacerlos útiles para tu fin que es la imagen. Tratar de relajarte cuando fotografíes. Quizá al principio probar en situaciones donde no te sientas presionado por el resultado que tiene que ser siempre correcto. Y tomar fotos tranquilamente. Además, ten en cuenta que la técnica es importantísima. Es importante conocerla, sobre todo porque si la conoces se vuelve útil para tu objetivo. Lo sé. Y no es todo. Una foto bien expuesta no necesariamente es una foto bonita. Por eso es importante conocer una técnica, pero para que te sirva para tus necesidades. Es importante, por ejemplo, saber cómo funciona un flash, si puede ayudarte a iluminar de manera creativa una imagen. O sea, no solo para saber usar perfectamente la técnica, sino para tomar la imagen que quieres obtener. Será porque tengo poca paciencia. Yo quisiera obtener un buen nivel inmediatamente, pero sé que se necesita tiempo. Por eso te digo que experimentes sin tener la presión de hacer una foto bonita inmediatamente. Así podrás llegar a desarrollar un lenguaje tuyo, tu manera de mirar, correcto desde el punto de vista técnico, experimentando mucho. No pienses que los fotógrafos profesionales llegan inmediatamente al resultado correcto y que no cometen errores.
Los parámetros, como has dicho antes, son muchos, pero ahora, vamos, tienes los instrumentos para conocerlos y saber qué conlleva cada modificación. Tú trata de aplicarlos finalizándolos a tus imágenes. Debes hacer una selección de calidad y pasar al nivel superior. Ya no buscar la foto correcta, sino la foto bonita. Mm. Alejandro, ¿no crees que sea difícil capturar una imagen, un momento, un pensamiento que tenemos en la cabeza desde hace quién sabe cuánto tiempo? Porque quizá los demás, quien lo ve, quizá no entiende. Bueno, mira, este es exactamente el reto. Cuando escogemos hacer una fotografía, escogemos un medio expresivo. Es como el poeta que debe expresar un pensamiento mucho más complejo creando una imagen poética que sugiera al lector. Así, el fotógrafo, con los medios que le da la fotografía y también quien usa el vídeo, debe lograr comunicar este pensamiento solo a través de las imágenes, solo a través de los medios que tiene a disposición por el recurso que ha elegido, ya sea la fotografía o el vídeo. Este es el reto, no es fácil, pero como te decía, el ejercicio sirve para llegar a esto. Te quería mostrar unas fotografías que expresan de manera bastante clara qué significa poner un pensamiento en una imagen. Claro. Considera que también esta es la parte del observador. El autor trata de expresar una intención expresiva propia, pero debemos ver también cuál es la herencia cultural y la sensibilidad del observador. No todos pueden percibir una imagen de la misma manera. Mira, por ejemplo, esta foto de Martin Parr. Aunque no la aprecio mucho, encuentro que logra expresar un pensamiento en una imagen. ¿Por qué no te gusta? Bueno, personalmente no me gusta mucho, ya sea la parte técnica de esta imagen, que no está muy bien lograda, que la parte de la composición. Pero de cualquier manera logra poner en contraste la elegancia del sombrerito verde que lleva la señora con la mosca que se paró allí. Como sea, es el fotógrafo que ha captado el momento en que se creaba un contraste que, si queremos, va a tocar también un poco lo social. Piensa esta señora snob y al disgusto de su cara al ver una mosca que se para en la perfección y elegancia de su sombrero. O mira esta imagen de Eggleston. Él es uno de los maestros en el uso del color, pero no solo eso. En esta imagen, por ejemplo, ha aprovechado de manera muy sabia un juego de perspectiva, utilizando el punto de vista y la longitud focal, creando, como dije, un juego de rebote entre el triciclo pequeño y el fondo. También poniendo el triciclo muy coloreado sobre el cielo de tonos claros. En fin, hay fotografías que nos atraen por un elemento particular, que puede ser el sujeto, un evento que está sucediendo en el momento en que se tomó la foto, el color o un corte de luz, mientras que otras, a primera vista, nos parecen sin interés, sin sujeto. Luego de una observación atenta, se puede revelar llenas de interés. El observar a los grandes intérpretes de la fotografía nos es muy útil para entender cómo se puede, a través de una imagen, comunicar un pensamiento. Los ejemplos que podemos observar son muchos. Además de los que ya hemos visto, hay muchos otros. Piensa en Saudek, en Mapplethorpe, Meyerowitz, en fin, hay una infinidad. Y es suficiente ya sea para entender el propio gusto, la propia manera de interpretar la realidad, que para saber cómo estos grandes artistas han aprovechado las nociones técnicas para llegar a un resultado expresivo que respetará sus intenciones. Como lo haré yo un día. Sí, digamos que ya empezaste a hacerlo. Pero me parece que tengo mucho camino por recorrer. Bueno, sí, pero vamos, vas por un buen camino. Está bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy? Sí, vete, Anthony. ¿Seguro? Claro, ya terminamos. Ve a buscar tu camino. Está bien. Gracias, Adiós. Acuérdate de apagar las luces. Entonces, Alejandro, hemos dicho que la belleza es subjetiva, pero claramente hay ciertos casos en donde no es subjetiva, sino objetiva. ¿Verdad? No lo sé. ¿Pero cómo que no lo sé? Pero regresemos a la fotografía. ¿Cómo podemos reconocer cuando una foto es bonita? Mira, Anthony, lo bonito en fotografiar siempre ha sido un punto muy debatido, al igual que en toda la historia del arte. Existe una parte de la filosofía, la estética, que trata de establecer cuáles son los conceptos de belleza. Estética tiene origen en la palabra griega que significa percepción. Según los filósofos antiguos, la belleza estaba muy relacionada con la perfección,
o sea, con los sentidos, la vista, el oído, el tacto, y se reconocía en una obra o en una escultura o en una pintura cuando había una relación correcta entre las partes, cuando se reconocía una determinada armonía, una simetría, o si había una relación orgánica y armónica entre las partes. Más adelante, con la filosofía escolástica medieval, se trató de ampliar el concepto de belleza, y se introdujo también el concepto de placer, o sea, es bello lo que al ser observado nos da una sensación de placer. Entonces, esta sensación puede derivar no solamente de la armonía o de la simetría en una obra, sino que también en una obra simétrica puede darnos la misma sensación de placer. Existen además filosofías que consideran bello todo lo que existe solo por el hecho de que exista. Cualquier cosa, porque es verdadera, real, es bella. Es por eso que a veces nos gustan algunas imágenes fuertes o que representan cosas objetivamente feas. Sí, creo que así también se puede decir. De hecho, el placer estético no es dado solo por los elementos formales de una obra de arte, sino sobre todo por cuánto logra conmovernos en lo más íntimo. En fotografía a menudo no se busca la belleza a través de los cánones clásicos, sino que se buscan también sujetos angustiosos con imágenes muy crudas. Exacto, porque la realidad no es siempre bonita. Sí, no, mira, pero necesitamos salir de esta contradicción entre la realidad y la belleza. Al final, cualquier cosa solo por el hecho de existir tiene una armonía y una belleza propia. Entonces estás diciendo que en cualquier cosa puedes, si quieres, ver algo bello. Sí, más o menos es así. Piensa en las estatuas griegas y en los cuadros de Bacon. Ambos pueden ser considerados a su manera bellos. Sin embargo, las estatuas griegas tienen como objetivo un ideal de armonía inalcanzable, una belleza fundada en los cánones clásicos. Al contrario, los cuadros de Bacon representan las imperfecciones, nuestras fragilidades o el terror que pueden provocar estas imágenes. Son dos cosas completamente diferentes, pero no se puede dar prioridad a una u a otra. Entonces, lo que hemos dicho antes, la belleza es subjetiva, Sí, al final cada obra... aunque haya una definición. Sí, permanece subjetiva. Al final cada obra de arte funciona por lo que puede suscitar. Como te he dicho, lo importante es evitar forzar, ya sea en un sentido o en el otro. Cada autor hace una obra por lo que siente. Lo mismo, el observador puede sentir sensaciones diferentes frente a una u otra obra. Esto me ha sucedido muchas veces cuando he ido quizá a una exposición y he visto algunas fotos tratando de entender qué tenían de bonito. Como te decía, cada autor crea la propia obra de arte según su manera de sentir. Y el observador, frente a esta obra, la absorbe gracias a sus conocimientos y a la propia manera de verla. Por eso es importante conocer la técnica. Tú ya tienes un buen conocimiento de todas las nociones técnicas. Reparar en el lenguaje para comprobar cuando las reglas se contradicen en una obra de arte. También aprender a conocer a los autores, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Esto te permitirá comprender mejor obras muy alejadas de tu sensibilidad o de tu manera de sentir. ¿Me puedes dar algún ejemplo? Sí, claro. Veamos para cada género cuáles son los enfoques, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Bien. En la fotografía de retrato, por ejemplo, Avedon ha sido uno que ha logrado innovar introduciendo técnicas nuevas como el movido en la fotografía para representar a una persona. O el mismo La Chapelle, con su iconografía muy cargada, tanto en los colores como en las imágenes, al contrario de Corben, que construye sus imágenes en una iconografía mucho más sencilla y clásica. O Mapplethorpe, que ha logrado, utilizando cánones formales clásicos, entrar en el profundo de sus sujetos. En fin, en un género fotográfico como el del retrato, la cosa más difícil es lograr sacar del sujeto el propio mundo interior. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mal lograda es, de hecho, la capacidad de no representar solamente los rasgos físicos del sujeto retratado, sino acercarse un poco a la persona y tratar de entender algo de ella. Ujú. Y se me ocurre una cosa. Quizá la fotografía del paisaje es la que se presta menos a la expresión artística, ¿no? Mira, la fotografía del paisaje tiende a ser didáctica. A menudo tiene la presunción de mostrarnos con una cierta objetividad lo que estamos observando. Pero en realidad hay autores que al contrario tratan de subrayar otros aspectos. A veces el más épico, otras veces un aspecto más romántico. Piensa en los grandes paisajes de Ansel Adams. O a quien se ha dirigido a realidades más domésticas, como las imágenes del paisaje italiano de Luigi Ghirri. O a las imágenes de Stephen Shore.
En fin, también en los otros géneros hay enfoques muy diferentes. En el reportaje, por ejemplo, considera la diferencia entre las imágenes de desembarque de Normandía de Robert Capa y las imágenes de Eugene Smith, o las de Paolo Pellegrin, o las de los hermanos Tourneur, son muy diferentes aun si afrontan las mismas temáticas. A menudo el reportaje se dirige hacia algunos aspectos que interesan lo social. Piensa en los proyectos de Salgado sobre la inmigración o el trabajo. O autores como Francesco Cito, que por muchos años ha llevado a cabo el mismo proyecto fotografiando las guerras a Palestina. En fin, en cada género hay enfoques que tienden a alejarse de las visiones clásicas y otros que, siguiendo este camino, tratan de aportar elementos innovadores. Junto a estas temáticas, también hay toda una tendencia que se ha ocupado, en cambio, de un estudio de la figura humana. Y aquí entra la cuestión del desnudo. Sí, exactamente, de hecho empieza. ¿A qué? A desvestirte. Vaya. Ya verás. Te diré que al imaginarme haciendo este tipo de fotos no me sentiría muy a gusto. ¿Me puedes dar algún consejo para empezar? Bueno, para empezar, vamos a preocuparnos por el fondo. Si no quieres dar una connotación particular a tus imágenes, es mejor que escojas un fondo neutro. Luego, preocúpate de las luces. Trata de utilizar una luz lo más lateral y difusa posible. Esto para aumentar la sensación de redondez y de volumen del cuerpo, y también para volver con la luz más tenue, menos marcado el paso de la luz a la sombra. Por lo que respecta a los objetivos, podrías empezar a utilizar una óptica normal, que te permitiría, gracias a la gran luminosidad, tomar fotos aún con poca luz y aprovechar situaciones de penumbra que dan una gran sensualidad a las imágenes. O podrías utilizar un telemedio, en algunas ocasiones, para aislar algunos detalles y sacarlos del contexto. Para algunas imágenes puedes pensar también en utilizar una focal corta, un gran ángulo, que te ayudará a obtener una perspectiva inédita. Pero como bien sabes, debes tener cuidado con la distancia del sujeto, porque si te acercas mucho, te arriesgas a deformarlo y perderían armonía las formas del cuerpo. Regresando a la iluminación, en algunas situaciones donde tu sujeto está en una ambientación natural particularmente agradable y que quieres mostrar en tus fotos, podría ser útil aprovechar la luz natural. También en este caso valen los consejos que te he dado en el retrato o en el caso de luz artificial. Tratar de utilizarla siempre lateral y muy difusa para dar un efecto suave al sujeto. Esto depende de lo que quieres obtener, es lógico. Si quieres aumentar la sensación de dureza de tus imágenes, puedes decidir usar una luz frontal más dura que va a aplastar las formas y a exagerar los contrastes entre las luces y las sombras. ¿Mm? Seguramente estas cosas me ayudan mucho, pero mi incomodidad no es en el uso de la parte técnica, sino en el confrontarme con una persona que está desnuda delante de mí. Bueno, Anthony, si tú te sientes incómodo, piensa en las personas que estás retratando. En este caso cuenta mucho la profesionalidad del fotógrafo. Debes tratar de estar lo más tranquilo y relajado posible y concentrarte en la composición, los encuadres, para que los modelos que estás retratando se sientan a gusto. Considera que si muestras cierta profesionalidad y haces ver que simplemente estás interesado en captar de la mejor manera posible desde el punto de vista de la composición, de la luz y de la exposición de su cuerpo, y no estás ahí escudriñando sus imperfecciones, los modelos se sentirán mucho más a gusto, y además el hecho de concentrarte en los aspectos técnicos te ayudará a estar más sereno en el momento de tomar la fotografía. Por la manera en que lo explicaste me parece muy sencillo, pero cuando delante de ti está una persona desnuda, no me parece una situación muy fácil de manejar. Bueno, como te decía antes, la cosa más importante es establecer una relación de confianza con tus modelos, tratar de darles seguridad. Tal vez antes de la sesión fotográfica explicarles cuál es tu proyecto, qué tipo de imágenes quieres realizar. También durante la sesión fotográfica seguir hablando con el sujeto, tratando de explicarle cuáles son las operaciones que estás haciendo y por qué motivo. En fin, mostrar tu profesionalidad y hacer entender que tu fin es puramente estético y que no estás ahí para escudriñar su cuerpo. Luego trata que la sesión fotográfica sea lo más relajada posible. Así tu modelo logrará ser natural delante del objetivo. Y vamos, haz que la sesión sea libre para que tú y el modelo puedan decidir, y en cualquier momento interrumpir la sesión. ¿Por qué siempre dices el modelo?
Estaba generalizando. No, fuera de bromas. Bueno, si ya tomé las fotos, ¿puedo hacer con ellas lo que quiera? Bueno, no exactamente lo que quieras. Lo importante es que te firmen el permiso para que puedas utilizar las imágenes para diferentes fines, hasta comerciales. Pero no deben ser utilizadas con fines difamatorios en perjuicio de la persona retratada, Claro. o con fines que vayan contra la ley. En esta lección, Anthony, hemos tratado el concepto de belleza. Hemos visto cómo, en fotografía, esto no es muy claro y definido, sino que cambia según la época y los géneros. Hemos visto los varios enfoques, los más innovadores y los más clásicos para cada género fotográfico. Luego hemos hablado de la fotografía de desnudo, recorriendo su camino histórico y también los aspectos técnicos de este género fotográfico. Considera que es muy similar a la fotografía de retrato. Por eso todas las nociones técnicas que te he dado para la fotografía de retrato te sirven también para la fotografía de desnudo. De cualquier manera, todavía no me siento a gusto pensando en hacer fotos de desnudo. Está bien. Vamos, quizá la próxima vez que tenga que hacer un servicio de desnudo te llamo. Serás mi asistente y mientras ves cómo funciona, cómo es la atmósfera. ¿De verdad? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Te gustaría, ¿eh? No estoy bromeando. No, en serio. Aquí está. Esta es la imagen que utilizamos para hacer nuestro ajuste. Pero es muy maja tu mujer, ¿eh? Bueno, anda, pongámonos a trabajar ahora. Imagen, ajustes. Aquí encontramos el comando tono, saturación. Sí. Que tiene sus 3 cursores. Ya que es uno de esos comandos que se utiliza muy a menudo, tenemos un atajo en el teclado. Control U. Vale. Y tenemos a nuestro cuadro. Entonces te recuerdo que nosotros podemos también hacer una capa de ajuste como hicimos en las lecciones anteriores. Sí. Así que podemos hacerlo a partir de la paleta capas. Elegimos tono, saturación. De este modo creamos una nueva capa de ajuste que podremos modificar en cualquier momento sin ir a afectar los píxeles de la imagen. Vale. Pero vayamos a lo nuestro. A ver, es muy simple. Estos 3 cursores representan 3 calidades del cursor. El tono es simplemente el nombre que le damos al color. ¿Vale? Así que todo el color cambia. Entonces, quiero que notes una cosa. Ponemos a 0 de nuevo. Y abajo tenemos estas 2 barras de colores. Y aquí está toda la gama de colores. Cuando voy a cambiar el tono, no hago nada más que intercambiar. Esa de ahí. Los dos. De abajo. De abajo, los dos de abajo. De modo que todo lo que, por ejemplo, aquí es amarillo, se vuelve rojo. Y así sucesivamente. Todo lo que es verde empieza a cambiar de color y así toda la imagen cambia. ¿Ves? Vale, ponemos a 0 esto. El segundo cursor es el de saturación. La saturación es la intensidad del color. Entonces, desaturamos y los colores desaparecen. Menos 100, ninguna saturación, ningún color. Mira, en cambio, si desplazamos el cursor hacia el otro lado, ¿has visto cómo se vuelven chillones? Vale. Hay que ponerse las gafas de sol. Parece un cuadro de pop art. A ver, el tercer cursor, que se refiere a la luminosidad del color, en realidad se usa poco, porque en cuanto te alejas del centro, ¿ves? La imagen se hace enseguida muy plana. Y así se oscurece mucho. Sí. Tiene pocos usos prácticos este cursor. Como mucho, si quieres hacer un fondo para escribir un texto, entonces el texto se lee bien, así, pero tiene un uso gráfico. Sí. Volvamos a poner las cosas en su sitio. Pero en este caso movemos todos los colores de la imagen contemporáneamente, ¿vale? Es interesante, pero igual no es muy útil, porque igual yo solo quiero cambiar los colores de una parte de la imagen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está este menú emergente del que no te he hablado todavía. Tiene una serie de opciones. ¿Ves? Hay rojos, amarillos, verdes, cianes, azules y magentas. Yo puedo configurar uno de estos subconjuntos y ocurre una cosa. ¿Ves las 2 escalas? Sí. Tenemos estos 4 cursores. Así que Photoshop me dice, vale, haré el cambio solo en esta área.
Y luego estos de aquí sirven para decir, aquí se los haré un poco, será un cambio un poco esfumado. ¿Estos 4 cursores dónde están? Sí, 1, 2, 3 y 4. Ah, vale. Este es el área neta, Ujú. ¿vale? Que puedes modificar manualmente también. Este es el área esfumada y puedes hacer también este trabajo manualmente o dejas que lo haga él. Ujú. Pero, Así que, en otras palabras, el amarillo es concentrado, el que has seleccionado es concentrado en estas áreas. sí, Entre las 4 exacto. medidas, correcto. ¿Ves, Anthony? En realidad no necesitas memorizar esta información, porque es suficiente con trabajar de esta manera. Hemos empezado por el tono todos. ¿Vale? Hmm. Si seleccionas cualquier rango tonal, por ejemplo rojos, Sí. tienes la posibilidad de tener un cuentagotas que te sirve para muestrear el color que te interesa. Entonces, en este caso, yo quiero muestrear la hoja. Ujú. Entre otras, tengo también la posibilidad de tener un cuentagotas que me añade más tonos. Vale. Así que si hay más matices, puedo hacer clic en otras áreas. Ujú. ¿Vale? Pero de momento dejemos el muestreo solo en la hoja, prescindiendo del nombre que Photoshop le da. Sí. Nosotros nos referimos siempre al color que muestreamos, en este caso el verde de las hojas. A este punto vamos a hacer un cambio en el cursor de tonos y las hojas se hacen rojas. Sí. También puedes hacer una leve intervención sobre la saturación, si te parece que son demasiado chillonas. Reducimos un poco. ¿Te acuerdas? Lo hemos visto antes. Vale, hemos hecho nuestra variación. Te enseño en detalle. Aquí está. ¿Qué te parece? No, se ve la diferencia, se ve bien clara. Bien. Entonces, te recuerdo que estos cambios están memorizados en una capa de ajuste. Sí, podemos abrir y modificar de nuevo como más nos guste. Sí. En el caso que tengas la exigencia de hacer definitivos los cambios, vas en capa, combinar hacia abajo, y así la capa de ajuste desaparece y los píxeles se modifican definitivamente, ¿vale? Vale, bien. Vale, Anthony. ¿Añadimos una hoja a la rama? Sí, ¿por qué no? Utilizamos el lazo. El lazo lo utilizáis vosotros los cowboys, ¿no? Sí. Entonces, esta es la primera versión del lazo, que existe desde las primeras versiones de Photoshop. Simplemente arrastramos el cursor sobre la imagen y cuando volvemos al punto de partida se crea una selección. ¿Vale? Es muy difícil poder hacer una selección dibujando. Porque es muy preciso este. Correcto. Luego el ratón no es exactamente el medio ideal, ¿no? Eh. Entonces, pero tenemos otros ajustes del lazo. Son 3, ¿ves? Lazo poligonal y lazo magnético. Sí. Empecemos por el poligonal. Entonces, el poligonal nos ayuda porque amplío la hoja. Cada vez que hago un clic, el lazo marca un punto Ujú. en la imagen. ¿Ves? Sí. Puedo hacer clic varias veces. Claramente, cuanto más cercano estén los puntos, más precisa será mi selección, ¿no? Claro. Especialmente en las áreas curvas. Entonces, esta herramienta es bastante adaptada para hacer selecciones de formas con ángulos. ¿Vale? ¿Ves? Aquí vamos más rápido. Un clic para cada punto. Aquí me equivoqué. Retroceso en el teclado. Cuanto más puntos ponemos, más precisos seremos. Casi hecho. De todos modos, por lo general, siempre conviene estar un poco dentro del objeto que estás seleccionando, más que estar en el exterior, Sí. porque tu selección será más creíble. Cuando llego, ves, al punto de inicio, el lazo me enseña este puntito que significa cuando harás clic yo cerraré la selección. Sí. Vale, Ujú. y esta es la selección hecha. Ahora podemos copiar la hoja y luego pegarla en otra parte para que eliminemos la selección. Ujú. Así que vamos en el menú selección, deseleccionar, o bien te sugiero recordar control D para deseleccionar. Vale. ¿Mm?
Y utilizamos, en cambio, esta otra herramienta, que es el lazo magnético. Ahora, este tipo de lazo controla las diferencias de color que existen entre los píxeles e intenta encontrar un borde. Y por tanto es suficiente con arrastrar el puntero en situaciones en que hay una buena diferencia de contraste entre los píxeles de las imágenes adyacentes e intenta trazar tú solo la selección. Probamos. Partimos de esta punta de la hoja. ¿Ves? Mucho más preciso este. Sí, porque esta imagen se presta más porque destaca mucho, decimos, respecto al fondo. Además, la lineatura de los puntos no es casual y la vemos en la barra de opciones arriba. ¿Ves? Donde pone lineatura. ¿Dónde está? Exacto. Y en cambio, el 57. contraste representa la sensibilidad de la herramienta cuando debe decidir que dos píxeles no son del mismo tono. Los debe considerar diferentes y, por tanto, que forman parte de un borde. Entonces, en este caso, cuando el contraste va más allá del 10%. Exacto. Ahora estamos completando la vuelta. Aquí estamos. Casi hecho. ¡Tarán! Y nuestra hoja está seleccionada. Ajá. ¿Ahora qué hacemos? Ahora quiero enseñarte una cosa que es presente en CS3 en todas las herramientas de selección, que se llama perfeccionar borde. Sí. De hecho, la encontramos en la barra de opciones, como también en el menú de selección. Perfeccionar borde. Vale, vemos perfeccionar borde en acción. Lo seleccionamos de aquí. Aquí estamos. Hacemos en modo de reducir el tamaño de nuestra imagen. Y entonces volvemos a abrir la ventana. Vale. A ver, antes que nada ponemos a 0 todos los valores, de modo que podamos comprender mejor. Este está al centro porque el 0 está al centro. Veamos un poco. Antes que nada, veamos estos iconos que representan el modo de previsualización. Entonces, el primer botón nos enseña la selección en el modo estándar, o sea, la parte punteada que representa el área seleccionada. La segunda es la máscara rápida, en la que la zona deseleccionada tiene una superposición de colores, en este caso roja, que es la estándar. Luego tenemos sobre negro y el área seleccionada es negra, o también sobre blanco, ¿vale? Sí. La última es la previsualización máscara, ¿vale? Ahora la utilizamos para ver estos dos cursores. A ver, como notarás, la selección tiene bordes un poco no muy limpios, ¿no? Hay dos grupos de píxeles, ¿ves? ¿Ves? Con alguna imperfección. Sí, es un poco irregular. A ver, yo puedo desvanecer y por tanto aplicar un leve desenfoque en los bordes. Se ve la diferencia. O bien puedo redondear para suavizar esos picos. Ajá. Entonces ponemos a 0, te los enseño, picos redondeados. Ahora te lo enseño al tamaño máximo, ¿eh? Se redondean mucho. Así desaparecen. Calar aplica un desenfoque. Entonces, eso nos permite suavizar nuestro borde de selección. Vale, ponemos a 0 y volvemos a la previsualización. Por ejemplo, sobre un fondo. Negro. Negro. ¿Qué nos enseña eso? La selección de la hoja con sus píxeles un poco irregulares, que volvemos a desvanecer y luego te enseño que contrayendo retraemos la selección, la hacemos más pequeña y expandiendo la ampliamos. Ahora se empieza a ver algo detrás, ¿lo ves? Así también se ve un trozo de pared, entonces si contraemos se ve la hoja más limpia, ¿vale? A ver, quiero enseñarte la última cosa. Tenemos radio y contraste, Sí. que también sirven para perfeccionar los bordes, pero trabajando de manera un poco distinta. Te los enseño en modo máscara. Entonces ponemos a hacer estos dos. Entonces, el radio aplica una corrección, un desenfoque en los bordes, ¿vale? ¿Sí? ¿Ves que aplica este pequeño desenfoque? Muy parecido al de Sí. calar. Es parecido, pero actúa de modo levemente diferente, porque radio solo trabaja en los bordes. Ah.
Entonces, con radio y contraste, puedo realizar un desenfoque solo en los bordes de selección. Sí. En cambio, calar actúa sobre toda la imagen, así que hace una selección suavizada, Sí. desenfocada. Vale, entonces ahora hacemos la correcta. ¿Está bien? A ver, vamos a desvanecer un poco, redondeamos un poco para eliminar esto, aumentamos también un poco el radio. Y vamos a ver cómo se ve con el fondo negro. ¿Qué te parece? Ujú. Muy cómodo es el hecho de que ya tenemos la posibilidad de mover la hoja, Sí. ¿no? Aunque la ventana esté abierta. Aquí todavía hay un poco de claro. Aquí podemos suavizar un poco, bien, contraer un poco. Y nuestra selección está lista para usar. Sí. A este punto le damos a OK. Y vamos a hacer la copia. Entonces, vamos a edición, copiar y luego edición, pegar, Pegar. pero con el teclado. En este caso, la elección es más rápida. Sí. Entonces, control C, copia. Control V, pega. La selección ya no está. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver en las capas. Se ha creado una nueva capa. Entonces, siempre es aconsejable darle un nombre significativo a una capa, ¿no? Entonces, a la capa 1 la llamaremos hoja. Sí. Aquí estamos. Ahora podemos utilizar la herramienta mover. Aquí estamos. La segunda hoja se mueve, desplaza en la pantalla. Hemos dicho que la podíamos poner en otro lugar, quizás aquí. Bueno, podría ir bien, pero es difícil de encontrar dos hojas realmente tan iguales en la naturaleza. Lo mismo digo. Tenemos que modificarla. Entonces, para modificar la hoja, utilizamos la transformación libre. Edición. Transformación libre. Pero aquí también es aconsejable acordarse del teclado. Control T. Como ves, tenemos a este rectángulo que encuadra nuestra capa. ¿Vale? Yo puedo restringir, como decís vosotros, estirar, to stretch, Stretch. alargar. O bien, utilizando la tecla control en los bordes, hacer alguna edición aún más radical. Ahora me parece un poco estrecha, pero la hacemos más ancha. Lo mismo digo. Una rotación podría ser útil y la pegamos aquí. Vale, entonces recapitulemos. Cursor en los bordes. Ujú. El puntero se convierte en esta doble flecha semicircular. Arrastrando hago una rotación. ¿Pero cuál es el eje de rotación? El eje de rotación es definido por este punto. Si yo voy a moverlo, por ejemplo, lo pongo aquí. ¿Ves? Ah, sí. Y este será mi eje de rotación. Luego, las distorsiones podemos hacerlas así, en la parte central, así, y si queremos inclinar la foto utilizamos la tecla Control, Command para Mac, y vamos a cambiar la hoja de forma diferente, inclinándola. Podemos mover así, y cuando hemos terminado, Enter. Y es así que hemos inventado una hoja. Puedes llenar toda la rama si quieres, ¿eh? Pero ¿cuántos trucos hay? ¿Has visto? Son muchísimos, de verdad. Guay. Pero ¿sabes qué me gustaría hacer? Dime. Hacer esta imagen un poco más antigua. Sí. Tipo las del principios del siglo XX. Entendido. Con el blanco y negro, borde difuminado. Muy bien. Igual también un tono sepia, ¿qué te parece? Sí. No hay problema, lo hacemos enseguida, ¿vale? A ver, empecemos a trabajar para construir un borde difuminado. Vale. Ahora, tenemos que hacer una selección circular, Sí. elíptica. Y entonces arrastramos. ¿Ves? Con la barra espaciadora me muevo y desplazo la selección. Ujú. Y cuando la suelto, puedo definir los bordes. Vale. Entonces, de momento, hacemos una selección que va un poco fuera del recuadro, Sí, está bien. ¿vale? Solo para ver. Luego igual la arreglamos. Sí. Vale. Entonces, te recuerdo nuestro amigo perfeccionar borde. Sí. Aquí estamos.
visualización previa sobre el blanco, Vale. pero el borde debe estar difuminado. Sí. Y nosotros sabemos que calar puede ser una solución. Ujú. Pero... Más. Sí, así. Vale. Perfecto. Como difuminado. Perfecto. Muy bien. Volvamos al borde de selección. Me parece que estaba todavía demasiado estrecho. Entonces, ¿crees que es posible transformar una selección? Sí, claro, podría ser. Y así es, en el menú selección tenemos transformar selección. Tenemos a nuestro rectángulo de selección que vamos a arrastrar aquí. De modo que aumentamos un poco y no perdemos las partes significativas que nos interesan de la imagen, porque solo queremos eliminar el borde. Sí. Bueno, pero ten cuidado que hemos seleccionado la parte de dentro. Hmm. Y luego hay otro problema, hemos dejado la hoja en una capa separada, ¿vale? Entonces dejamos un momento a un lado de la selección y arreglamos estas cositas. Añadimos la hoja al fondo, de modo que luego trabajamos juntos para la conversión en blanco y negro. Entonces, combinar hacia abajo o bien Control E. Primer problema solucionado, ¿vale? Ahora, si hiciéramos una supresión para eliminar el borde, en realidad haríamos una cosa equivocada porque borraríamos el interior. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar la parte inversa. Así que volvemos un paso atrás. Control Z. Ujú. Vamos en el menú de selección y le decimos seleccionar inverso. He aquí que solo están seleccionados los bordes. Pulsamos la tecla suprimir, supr, y tenemos nuestros bordes. Con control D deseleccionamos y la primera parte está hecha. ¿Vale? Nos falta la conversión en blanco y negro. Sí. La CS3 tiene un nuevo ajuste que permite hacer una conversión en blanco y negro directamente con una serie de parámetros. Te lo enseño. Imagen. Ajustes. Blanco y negro. He aquí nuestro cuadro de diálogo. Blanco y negro. Vale, como ves, hay una serie de cursores que nos permiten personalizar la conversión. Entonces puedo ir a intervenir sobre las componentes cromáticas de la imagen para hacer una conversión diferente en blanco y negro. Bien, puedo darle más o menos relieve a los rojos de la imagen. ¿Te acuerdas de las hojas rojas? Sí. A la parte de los amarillos. O en cualquier otro color. Además, puedo también utilizar el cuentagotas y seleccionar un área que me interese. En este caso se identifica como rojo. ¿Está bien? Y decido que igual debe ser más clara. En este caso también hay una serie de ajustes preestablecidos. ¿Ves? Filtro azul, filtro amarillo, filtro rojo. Son estos filtros que se utilizan cuando se sacan fotos en blanco y negro. No sé si los has visto en las otras selecciones. Entonces, en vez de poner el filtro rojo, voy a hacer un ajuste de este tipo de aquí, que es parecido al resultado que obtendría en película. Y entonces hemos realizado la conversión. Falta una cosa. ¿De qué hablas? Sepia. Ah, sí. Y es esto. ¿Ves? Matiz. Aquí puedo seleccionar el tono. Me gusta el anterior. La primera, ¿sí? Sí. Y aquí puedo seleccionar la intensidad. Sabes que la saturación es la intensidad del color. Sí. Entonces puedo dejar más suave, así. Ahí está. Bien. He aquí nuestra conversión. ¿Vale? ¡Tachán! ¿Te gusta? Sí. Así la quería. ¿Sí? Sí. Claro, eres el romántico de toda la vida, ¿eh? Pichi. ¿Has visto esta otra herramienta que junto con las demás te dará la posibilidad de expresarte de modo creativo? Como siempre has estado muy bien. Me has enseñado un montón de cosas buenas que utilizaré pronto. ¿Me haces un pequeño resumen de lo que hemos hecho? Por supuesto. Sí. Entonces, hemos visto tono y saturación, cómo se pueden modificar los colores de nuestra imagen. Sí. Luego hemos visto el lazo, Sí. ¿vale? En sus modos, sea el normal, sea el poligonal o también el magnético. Hemos hecho un copiar y pegar en una área de la imagen, ¿te acuerdas? Sí. Hemos copiado una hoja, pero hemos visto perfeccionar borde. Herramienta muy interesante para refinar nuestras selecciones. Así que, aunque al principio son un poco imprecisas, con esta herramienta podemos realmente hacer un trabajo muy refinado. Yes. Luego hemos visto la transformación libre,
Has visto que hemos cambiado la hoja, la hemos estirado o alargado, Ah, sí. la hemos hecho más pequeña. Y luego, finalmente, hemos hecho una conversión en blanco y negro con el nuevo filtro de conversión en blanco y negro de Photoshop. Y le hemos dado también este tono sepia a la imagen que te gustaba a ti. Y te lo agradezco. Y luego claramente hemos visto a tu mujer, pero eso era al principio. Sí. ¿Qué ha ido a ver a Alejandro? Anda, ha ido a hacer el book. Hola, Anthony. Hola. ¿Qué has traído? Mira. Oh, fotografías. Yes. Bonitas, no están nada mal. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Quién te las ha prestado? Yo las tomé. Vamos, de verdad. Sí. Esto es fruto de tus lecciones. ¿No? ¿Has mejorado? ¿Eso quiere decir que soy bueno? Sí, también yo soy un buen estudiante, vamos. Sí. ¿O no? Oh, bonita. Esta es bonita. Bonita de verdad. ¿Ves? Sí, sí, te la jugaste en estos tonos de blanco. Bonita. Con el sujeto de espaldas, que le da este aire misterioso, este detalle rojo. Bonita. Funciona de verdad. Una pequeña obra de arte. Exacto. ¿Tienes aspiraciones artísticas? Yo diría que sí. Bien, Anthony. Entonces hoy hablaremos de la fotografía artística. Bueno, De cómo la fotografía en su historia ha logrado elevarse a arte al mismo nivel de la pintura y la escultura. Hablaremos de los diferentes movimientos que han habido en distintos periodos históricos hasta nuestros días y también de cómo lograr crear un lenguaje expresivo propio a través de la imagen. bien. Pero hay una cosa, Anthony. Ahora que lo pienso bien, me parece que ya he visto esta foto. Es imposible, yo la tomé. Estoy seguro de haberla visto en internet. ¿Estás seguro? No, pero sé, te lo juro, yo la tomé, yo hice todo. Esta no Toda es la tuya. foto la hice yo. Pero, ¿en serio? ¿Seguro? Sí. Está bien, vamos. Estaba bromeando, Anthony. ¿Ven cómo es? Siempre es así, vamos. Eres genial, pero a veces... Vamos, empecemos la lección. Entonces, Anthony, nos quedamos en el ámbito de la fotografía de arte, porque es un campo donde se aplican las reglas que hemos visto hasta este momento, pero también a menudo se infringen. Ah, este es un concepto que me gusta mucho, porque soy muy buena en eso. Mira, en la fotografía artística entran varios tipos de fotografía. Fotografía de arquitectura, de paisaje o de bodegón. Pero todas tienen en común que tienden a un aspecto expresivo más que funcional. En estas imágenes, el fotógrafo apunta no tanto a la función de la imagen, sino a la expresión de su propio lenguaje. Ujú. Trataremos de profundizar también el concepto de belleza. Que es algo subjetivo, ¿no? Sí, claro, muy subjetivo. Trataremos también de ver, para cada género fotográfico, cuáles son los aspectos más innovadores y cuáles son los más clásicos. Para terminar, quisiera hacer hincapié en un género fotográfico que es muy usado en la fotografía del arte, el desnudo. El desnudo. Concepto interesante. Y en cuanto a la belleza, si quieres, puedes inspirarte en Estemenda. Sí, está bien. Como hemos dicho, es subjetiva. Entonces, estamos listos para esta lección. Quizá la más interesante. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos algunas fotos con una modelo? ¿Qué hacemos? Trataremos el desnudo de manera seria y profesional. Se trata de un tema artístico. Está bien, ok. ¿Te desilusioné un poco? No. Está bien, así. No sé, ¿esperabas Vamos. algo diferente de esta lección? Sí, pero tú eres el maestro y confío en ti. No, mira, el desnudo es un tema que en el arte siempre ha sido afrontado, desde los orígenes, ya sea por el valor estético del cuerpo humano que por otros valores que se asocian con el cuerpo, por su valor simbólico. Por eso representa las relaciones interpersonales entre una persona y otra. En fotografía, desde el siglo XIX, se empezó a retratar cuerpos desnudos, ciertamente con cánones estéticos muy diferentes a los actuales. Después, el ideal romántico tuvo su influencia con autores como el barón Van Gluven, que representaba hombres desnudos ambientados en el paisaje italiano. Imágenes un poco bucólicas, si queremos, pero que han introducido el desnudo masculino en la visión común. Las imágenes de desnudo han seguido un poco la evolución de los tiempos. Con los regímenes totalitarios en Europa se pasó a representar sujetos en posiciones siempre más atléticas o mientras hacían gestos que ponían en evidencia la tensión muscular y la fuerza expresada por el cuerpo, como las imágenes del fotógrafo alemán Kurt Reichert. Poco a poco que la imagen de desnudo se fue difundiendo,
Se ampliaron también los contenidos, se trató de dirigirse hacia una búsqueda más formal. Piensa en las imágenes distorsionadas de Ander Kertész, o también se ha tratado de utilizar la fotografía de desnudo como estímulo social. Piensa en las imágenes de Mappertorf, que aún permaneciendo en los cánones formales clásicos, han legitimado de cierta manera la homosexualidad, volviéndola visible por primera vez. O las imágenes de Ian Golding. ¿Recuerdas que ya hemos hablado de ellas? Desnudos que son representados en ambientes en donde reina la confusión. También en las imágenes de moda contemporánea hay autores que han continuado a fotografiar el desnudo introduciendo elementos innovadores. Piensa en las imágenes de Helmut Newton. Sus mujeres fetichistas de seguro no pasan inadvertidas. Bueno, ciertamente no debe ser fácil mantener un equilibrio cuando tratas este tipo de fotografía. Sí, de hecho, cuando tratamos el género del desnudo, se entra en un ámbito rico de alusiones, estímulos e impulsos de diferentes tipos. Por eso, la primera cosa que hay que esclarecer es cuál es nuestra intención. Podemos decidir realizar imágenes muy provocadoras al límite de la vulgaridad, con contenidos fuertemente sexuales. Lo importante es aclarar primero cuál es nuestra intención y no arriesgarnos a obtenerla después como efecto no querido. Es muy fácil en este género fotográfico caer en la fotografía pornográfica casera. Y luego tenemos esta de aquí que es bonita. Muy, muy bonita. Gracias. Pero, ¿tú también haces de fotógrafo? Claro, hago las tomas también. Enhorabuena. Son un encanto las fotos. Gracias, gracias. Muy amable. Esta tiene unos colores estupendos. ¿Qué pasa? Anda, mira quién tenemos aquí. Hola. Tu marido. ¿Has visto quién ha venido a ¿Qué vernos? pasa? He pasado por aquí. ¿Te molesta? No, pero pensaba que ibas al gimnasio. Sí, he acabado pronto y he pasado por aquí. ¿Te molesta? ¿Hace cuánto que estás aquí? 5 Media minutos. hora. Más o menos, anda. Sí, 5 minutos, vamos. más o menos. Sí, venga. Pero no te molesta. No, solo que no pensaba encontrarte aquí, nada más. ¿Estás seguro? Sí, ¿quieres quedarte? ¿Puedo quedarme? Sí, venga. Vamos. ¿Y entonces qué hacemos hoy? A ver, en esta lección veremos tonos y saturación, un modo práctico y rápido para ajustar los tonos de nuestra imagen. Luego nos ocuparemos de las selecciones y finalmente haremos una conversión de las imágenes en blanco y negro y crearemos también un efecto sepia. Bien. ¿Estás seguro que no te molesta que ella...? No, ni mucho menos. No, anda, pero yo quizás es mejor que ahora me vaya. Como queráis. Porque tengo que hacer unas fotos para mi book con Alejandro. No sé si te lo había dicho. No. ¿Sabes? Ese book del que te hablé, que quería hacer, que tú... Hablamos de ello mejor en casa, anda. Vale. ¿Mm? Entonces buena lección. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, Ricardo. Sí. Aquí de verdad había una buena luz, ¿eh? Pero esta también no está mal, efectivamente.